Antes de empezar quiero mandar un saludo para Fidel Escobar. Te mando un saludo, Fidel, y ahora sí arrancamos con el video. En esta oportunidad voy a hablar del Milan, de cómo entró en decadencia, de por qué pasó a ser, si no el mejor equipo del mundo, uno de los mejores equipos del mundo, a ser un equipo que hoy es un equipo más, que es un equipo completamente desconocido, que está séptimo en la Serie A y que hace muchos años no juega la Champions League y ni siquiera pelea por estar en la Serie A. Parece un equipo más, no parece un equipo histórico como lo es el Milan. Si repasamos un poco lo que era el Milan de Ancelotti en sus años dorados, diría de 2000, la temporada 2002-2003 hasta la 2006-2007, me refiero a los años de Ancelotti, después un par de años más el Milan se sostuvo hasta la 2010-2011. Pero si repasamos esos años dorados, podemos ver en el equipo que estaba Dida, estaba Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Sidorf, Shevchenko, Inzaghi, Crespo. Realmente había muchos jugadores interesantes en el Milan. Kaká también estaba, Cafú. Era un equipo espectacular y sin dudas uno de los mejores ciclos de la historia del fútbol, podemos decir. ¿Y por qué? ¿Por qué el Milan dejó de estar en un nivel impresionante? Si repasamos un poco lo que son los títulos del Milan, en aquel tiempo ganó la Serie A en la temporada 2003-2004. Es cierto que en esa época dorada no pudo imponerse en Italia, pero si repasamos en Europa sí que logró imponerse. Ganó la Champions League en la temporada 2002-2003 a la Juventus, empatando 0-0 y venciendo en los penales. Luego jugó contra Boca esa Intercontinental y la perdió en los penales. Luego al año siguiente el Milan queda fuera contra el Deportivo La Coruña, le habían remontado un 4-1 y eso fue, yo creo que sí, podemos decir que fue una hazaña, pero también es parte de accidentes del Milan porque era el mejor equipo y estaba para ganarla, ¿cierto? En esa temporada estaba el Porto, el Arsenal había hecho una gran temporada en Inglaterra, el Chelsea también era un equipo muy fuerte, pero el Milan estaba para llegar más lejos en esa Champions League y quedó eliminado de una forma ridícula, podemos decir. Si repasamos al año siguiente también perdió la final de una forma humillante. Perdió la final por penales. Estaba ganando 3-0 en el primer tiempo, metiéndole una paliza a Liverpool. Luego en el segundo tiempo el equipo se relajó un poco. Claro, con el 3-0 Liverpool salió con todo y terminó empatando el partido en 20 minutos. En 15 minutos el Liverpool logró empatar el partido. Luego el Milan tuvo ocasiones, pero finalmente el Liverpool se llevó esa final por penales. Pero a pesar de que sí, se le escapó la Champions League 2 años seguidos, el Milan por lo menos estaba ahí peleando la Champions League. En Italia siempre era un equipo fuerte y era un equipo que siempre estaba ahí con opciones de ganar títulos en cada temporada. 2 años después jugó otra vez contra el Liverpool a final, esta vez ganó 2-1 con gol de Inzaghi, doblete del delantero italiano, y el Milan se consagraba por última vez campeón de la Champions League. Jugó el Mundial de Clubes contra Boca ganando 4-2. Y así cerraba un ciclo, y el problema del Milan fue cómo invirtió y cómo gestionó el plantel. Uno de los grandes problemas cuando tenés un equipo que es un ciclo ganador, saber renovarlo, saber cómo dejar ir a tus grandes jugadores, y el Milan dejó ir a grandes jugadores a precio cero, es decir, los dejó ir del club en vez de aprovechar en su mejor momento y venderlos. Dejó que se vayan muchos gratis, muchos se retiraron en el Milan, caso Maldini por ejemplo. Cierto que casos como el de Kaká o el caso de Shevchenko, el Milan sacó mucha plata por ellos, pero casos como el de Sidorf, Gattuso, Nesta, todos se fueron ya grandes, o el caso de Pirlo que se fue gratis a la Juventus de Turín, Inzaghi que se retiró en el club, y el problema fue traer jugadores ya de una edad avanzada en vez de buscar jugadores que tengan las características de los grandes jugadores de su época dorada. Lo que hizo fue traer jugadores ya consagrados, jugadores grandes que estaban en etapa final de su carrera. Un caso clarísimo el de Ronaldinho, que ya no estaba al mismo nivel, venía de 2 años en el Barcelona que dejó de ser un buen profesional y por eso bajó su nivel, y el Milan lo trajo, y eso fue para mí un gran error. Después trajo a Ibrahimovic, que sí que rindió y podemos decir que estuvo varios años a un muy buen nivel, pero lo trajo con una edad avanzada. Es decir, no trajo jugadores que te den un futuro y que te den un buen rendimiento a un largo plazo. El caso de Ibrahimovic quizás no sea el mejor ejemplo porque si repasamos su carrera después de los 30 años, tuvo varios años a un buen nivel en el Milan, en el Paris Saint-Germain. El poco tiempo que estuvo en el United rindió y es un jugador que se ha tomado el deporte en serio y por eso ha rendido a un muy buen nivel varios años. Pero los demás jugadores también, unas malas inversiones. El club ya empezó a dejar de tener un buen proyecto porque pasaba a ser un equipo
que tenía jugadores ya que estaban ahí al pico de retirarse de la época dorada, sumado a otros jugadores que venían de ya estar en su etapa final. Lo comenté, el caso Ronaldinho, el caso Beckham también. Y era un equipo que cuando se vayan los grandes jugadores se iba a ir a cualquier lado, porque se sostenía por eso. Era un equipo que intentaba como estirar al máximo un ciclo que no daba para más. Logró Allegri ganar la Serie A en la 2010-2011 y fue la última gran temporada del Milan, podemos decir. Porque luego en la 2011-2012 también se van más jugadores. ¿Y qué pasó? El Milan quedó con un plantel peor del que tenía antes. Un plantel que sí, tenía algunos jugadores jóvenes, pero era un equipo que no tenía preparado reemplazar a sus grandes jugadores. Un equipo que ya no sabía cómo invertir. Un equipo que pasó de cambiar de técnico cada 2x3, de ir peor a peor. Ya en la 2011-2012 sí, llegó a los cuartos de final de la Champions League. Al año siguiente a octavos. Al año siguiente también a octavos. Las dos veces que perdió primero en cuartos y después en octavos fue frente al Barcelona. Luego la última perdió frente al Atlético de Madrid. Y el Milan ahí ya pasó de no clasificar más a Champions y los planteles fueron cada vez peores. Pero no es solo, o no es tanto una cuestión de que el plantel sea peor, porque el equipo empezó a bajar el nivel y cuando vos no tenés proyecto, cuando vos no renovás el plantel, cuando lo tenés que renovar, cuando hay jugadores que ya están en un fin de ciclo y vos no armás un equipo preparando el futuro, lo que pasa es que en el momento que se te vayan todos los grandes jugadores, te va a quedar un equipo vacío, sin saber qué hacer, sin saber qué proyecto hacer, y empezás a invertir mal, empezás a comprar jugadores porque sí, no sabes cómo invertir, los técnicos no se encuentran en el mejor contexto para emplear su estilo, el equipo empieza a funcionar mal, y ahí poco a poco se fue cayendo el Milan. Y claro, al momento que se va cayendo, ven los jugadores que el Milan ya no es un gran equipo que pelea por la Serie A, que pelea por la Champions. ¿Y qué piensan los jugadores? No quiero ir al Milan. Por eso hoy, de las grandes estrellas del fútbol mundial, ¿quién quiere jugar en el Milan? Absolutamente nadie. Por eso el Milan también ahora no tiene estrellas mundiales. Tiene buenos jugadores en su equipo, pero no tiene jugadores del nivel de los que tenía antes. Esto es también porque al no saber manejar la situación de que se te retiren los grandes jugadores, no saber cómo reemplazarlos y no saber cómo hacer una limpia, en estos problemas entró el Milan. Hoy en día hay algunos clubes que podrían llegar a la misma situación si no mejoran. Caso el Manchester United, que está muy cerca de seguir los pasos. El Manchester United todavía no tocó fondo como ya lo hizo el Milan, porque en las últimas temporadas ha estado ahí jugando la Champions League, pero si sigue a este nivel va a tocar fondo en cualquier momento. El caso Barcelona o Real Madrid también, que son equipos que tienen que hacer una limpia claramente, y en el momento que se le vayan algunos jugadores, si el equipo no gestiona bien, va a terminar muy mal. Y en caso del Barcelona y el Real Madrid sí, tienen algunos jugadores jóvenes buenos, especialmente el Barça. Pero en el momento que se te vayan todos los jugadores, después tenés un equipo nuevo, un equipo completamente vacío, y si vos no sabes gestionarlo, no sabes invertir, después el entrenador va a estar en un mal contexto, el equipo va a ir a peor y poco a poco va a ir bajando posiciones, los jugadores van a tener menos interés en jugar en ese club. Y ahí es cuando el club se va a cualquier lado, porque podemos decir, bueno, si sabe invertir pero hace una temporada mala, ¿qué pasa? No sirve la inversión. Y no, hay que tener paciencia, es lo que no tiene este Milan. Por ejemplo, hace unos años, en el 2017, cuando se hablaba de que el Milan podía volver a ser el gigante que fue porque trajo muchos jugadores, caso Conti, Musacchio, Kessie, Andrés Silva, decían que el Milan, porque traía grandes jugadores, llegaba a ser el mismo equipo, y no, necesitaba paciencia, tener un proyecto. Y lo que pasa en este Milan es que cualquier técnico que a poco que pierda ya se va y no se le da tiempo a ningún entrenador, y esto es lo que pasa. No hay paciencia, el equipo no está bien armado porque no hay una línea de trabajo ni una línea de juego, y es lo que pasa, un equipo que no tiene una línea de trabajo, no tiene una línea de juego ni estilo, y así es como ha quedado en estos últimos años. Así que esta es mi opinión del Milan y por qué entró en decadencia. Si querés opinar, si querés comentar de este caso, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.